Biblia, vamos a estar leyendo el libro del profeta Daniel. Daniel en el capítulo 1. Bienvenidos sean todos los jóvenes. De 99 para abajo todos somos jóvenes. Sean bienvenidos. Gloria al Señor. Daniel capítulo 1. En el versículo 1 en adelante, cuando lo tengan, dicen amén. Compartan la palabra con quien no trajo esta noche y leemos la Biblia. La palabra de Dios se lee esta noche honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, el jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey una porción diaria de la comida y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre ellos estaban, diga conmigo, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no les obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo, mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los demás muchachos, que son semejantes a vosotros, habréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melzar, quien era el jefe de los eunucos que habían puesto sobre él, sobre Daniel, sobre Ananías, sobre Misael y sobre Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días y que nos des legumbres para comer y agua para beber. Señor, te damos gracias. Te bendecimos esta noche por tu palabra y te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que puedas derramarte como un ungüento nuevo, como aceite nuevo sobre nuestras cabezas, que podamos estar rebosantes en la noche de hoy. Espíritu Santo, te ruego que limpies mi vida, que limpies mi ser, que limpies mi boca hoy, que al hablar tu palabra sea palabra de bendición, que sea una palabra que confronte nuestra vida, pero que sea una palabra que también edifique nuestro espíritu. Maravilloso Espíritu Santo de Dios, te rogamos que te muevas en este lugar de una manera sobrenatural, con la misma unción que sabes hacerlo siempre, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que este mensaje sea corto, conciso, preciso, pero de bendición para mis hermanos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento ustedes. Mientras usted se pone cómodo, yo quiero pedirle que usted le dé la mano al que tiene a la par. Que lo quede viendo con una sonrisa de esas que usted sabe, elegante. Y que le diga que no te cambien el nombre. Dígaselo, que no te cambien el nombre, aleluya. Amada iglesia, en nuestra vida existen cosas muy importantes. Podemos tener cosas a las que nosotros nos encariñamos, cosas muchas veces a las cuales nosotros amamos,
cosas muchas veces en las que nosotros depositamos parte de nuestra confianza, cosas que son muy importantes para nosotros. Pero déjeme decirle que en medio de todas las cosas que para nosotros son importantes, nada es sumamente tan importante como nuestro nombre, como su nombre. Alabado sea el Señor. Nombre, según el diccionario de la Real Academia Española, se define de la siguiente manera: palabra que se apropia, que se designa a los objetos, animales, personas y cosas para designar sus cualidades y de esta manera destacarlos y darlos a conocer con sus diferencias ante los demás. Nuestro nombre es la palabra que nos hace diferentes ante los demás. ¿Cómo es eso? Dirá usted, hermano, pero sí, bueno, yo me llamo Juan y hay 50,000 Juan. Sí, pero nadie se llama Juan Francisco Secundino González del Perpetuo Socorro. Solo usted. El nombre nos define. El nombre nos hace diferencia. Y una de las cosas importantes de nuestro nombre es que cuando usted menciona, cuando usted escucha, cuando usted habla, llama por su nombre a una persona, automáticamente, querramos o no, conocemos parte del carácter y la personalidad del sujeto. El nombre define el carácter de la persona. Si no, usted vaya hacia el espejo y que llegue a su casa a la noche y mencione su nombre. Háblese por su nombre y va a ver que su nombre tiene un significado tan connotativo que le da propiedad a la persona. Usted se puede imaginar que todas las personas en este mundo no tuviésemos nombre. ¡Ey! ¡Oye! Y muchas veces la muchacha, usted va a ver que cuando va por la calle y le están silbando y dice la muchacha: yo tengo mi nombre. Qué importante que es el nombre, ¿verdad? Juanita, Lupita, Margarita, fulanita. No, yo no me llamo, yo me llamo Anielka. Dice, nos dijo el nombre. El nombre define el carácter de las personas. Fíjense bien qué importante es el nombre en la Biblia. Aquí tenemos un contraste. Por ejemplo, cuando vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46 al 52, nos encontramos con dos personajes. El primero es descrito como Bartimeo. Fíjense bien, tiene un nombre. Y esta persona que lleva el nombre de Bartimeo, a ver, cuando usted escucha el nombre de Bartimeo, ¿con qué lo asocia? Un ciego. Bartimeo era ciego y era mendigo. La Biblia lo define por su nombre. La palabra del Señor dice que también había, ahí junto con Bartimeo, en esa misma historia, un joven que era rico. ¿Cómo se llamaba el joven rico? No aparece. Mire qué importante el nombre. Y la Biblia dice que muere un día Bartimeo y que vinieron los ángeles y le llevaron y él estaba en el seno de... Estoy hablando del otro Bartimeo. Y del otro ciego. Lázaro, el mendigo. Y fíjense ustedes que este ciego Bartimeo del que le estoy hablando yo, la Biblia lo define con su nombre. Yo sé que ustedes nos cruzamos de historia, pero lo que estoy haciendo en esto, más que cruzarnos de historia, es poder a ustedes presentarles cuán importante es nuestro nombre. La Biblia dice entonces que este ciego, que era mendigo, que estaba excluido por la sociedad, según Marcos 10:46, la Escritura lo define con un nombre. Pero está la historia también de un joven rico, según Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31, y Lucas 18:18, que simplemente lo menciona como un joven que tenía muchas posesiones, mas no le llama por su nombre. Porque es importante entender nosotros que el Señor llama a todos los suyos por su nombre. Y hay una alabanza viejita preciosa que dice: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero ¿cómo puede responder alguien que no tiene nombre?
Las personas responden a sus epítetos, apodos o malnombres en la calle. Porque muchas veces el enemigo lo que hace es deformar la imagen de Dios y hacer que nosotros creamos en realidad que nuestro carácter no está intrínsecamente ligado con nuestro nombre, sino como la gente nos quiera llamar en la calle. Hay un himno bonito, precioso, que dice así: soy cristiano aquí y allá, soy cristiano aquí y allá, en todas partes donde voy, soy cristiano aquí y allá. No me llames pandereta, no me pongas ese apodo, mejor llámame aleluya, que significa gloria a Dios, que eso alaba a mi Señor. Muchas veces la gente en la calle, ahí ve el aleluya, y no sabe la gente que lo que está diciendo es gloria a Dios. Ojo. La gente muchas veces desconoce los significados de las palabras y nosotros muchas veces también desconocemos el significado de nuestro nombre. Si yo pudiera preguntar esta noche a ustedes qué significa su nombre, ¿qué me respondería? Hermano, ¿qué significa su nombre? Fíjese que no sé. De repente me di cuenta que ese nombre aparece en el almanaque Escuela para Todos. Y como nací en esa fecha, me lo pusieron. Hay gente, antes se daba eso, los padres le ponían nombres a las personas dependiendo de la fecha en la que, aunque el nombre fuese horroroso, pero si nací en esa fecha, así te llamabas, hermanito. Hasta esperar la mayoría de edad y buscar cómo cambiártelo si tenías la posibilidad. Si no, te morías con ese nombre horroroso. Gracias a Dios que aquí nadie tiene nombre feo. Tenemos nombre bonito. Alaba al Señor. Nuestro nombre nos identifica y nos da valor. Por eso el mundo confabula contra usted, contra mí, e intenta y procura todos los días cambiarnos el nombre. Usted sabe que el mundo en la escuela quiere cambiarnos el nombre. El mundo en la universidad trata de cambiarnos el nombre. El mundo en el trabajo trata de cambiarnos el nombre. El enemigo en el bus trata de cambiarnos el nombre. En la calle, aún dentro de la misma casa, trata de cambiarnos el nombre. Porque el enemigo sabe el significado o la connotación importante que tiene el nombre que designa carácter a la persona. Por ejemplo, a Satanás le enoja y el nombre que más le cae mal y que lo recalcita es que usted le diga Belcebú. Que Belcebú significa, el Señor lo reprende esta noche, el Dios de las moscas. Y cuando usted lo reprende, te reprendo Belcebú, el diablo se revuelca, porque no le gusta que le digan el Dios de las moscas. La Biblia nos habla entonces de 4 varones judíos. Dice la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor había sitiado, había invadido Jerusalén. Y cuando él invade Jerusalén, según la historia, el propósito era raer toda la ciudad, pero dejar un remanente, según el propósito de Dios. Porque fíjese, no hay nada que el ser humano puede hacer, no hay nada que los gobernantes puedan hacer, no hay nada que el enemigo pueda hacer, si no es permitido por el Señor. La Biblia dice entonces que Nabucodonosor llega a Jerusalén, pero cuando llega a Jerusalén, Dios permite que la ciudad sea destruida, pero en el corazón de este rey Dios pone algo y le dice al jefe de los capitanes de los eunucos que vaya, que tome entonces jóvenes de buen parecer, no cualquier muchacho, sino de la casa de los príncipes, de los reyes, de las casas paternas de los reyes, de buen parecer, inteligentes, entendidos en ciencia, gente que tuviese la capacidad para ser enseñados en la lengua, en el idioma de los caldeos y que pudieran entender la ciencia de ese entonces. Y dice la palabra del Señor que entre ellos venían Daniel, Misael, Azarías y Ananías. ¿Cómo se llamaban los muchachos? Daniel, Misael, Ananías
y Azarías. Y yo a veces me pongo a pensar por qué cuando muchas veces los predicadores se refieren a este pasaje, comienzan a hablar y entonces estaban Sadrach, Mesach y Abednego, y Sadrach y Mesach y Abednego, y va Sadrach, y va Mesach, y va. Y la Biblia dice que no se llamaban así. Dice que se llamaban Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Y ahora ustedes van a decir, pero ¿qué tiene que ver, hermano, que les digan Sadrach, Mesach y Abednego? Vamos a ver la importancia del nombre. Nabucodonosor cambia el nombre a los judíos cuando estos llegan a Babilonia. Daniel capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer. Dice así. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel le puso Belsasar. A Ananías le puso Sadrach. A Misael le puso Mesach. Y a Azarías le puso Abednego. Importante, los jóvenes que están aquí que todavía no se han casado pero piensan tener hijos y Cristo no ha venido a arrebatar a su iglesia, que tengan mucho cuidado en el momento que le pongan nombres a sus hijos. ¿Qué significa el nombre? Por ejemplo, yo tuve una compañera de trabajo hace años que le puso a su niña Kaylin Stacy. Mi jefe en aquel entonces, un señor ya de 60 años, la llama un día y le dice, ve Zeneida ahí. ¿Y por qué le pusiste ese nombre a la niña vos? ¿Cómo? Pues Kaylin Stacy. Esa es alguna marca de ropa interior, le dice. ¿Qué significa Kaylin Stacy? Hay gente que le pone a sus hijos nombres de la farándula, del famoso, del cantante, del actor. Pero ¿qué significa? Ay, hermano, es que suena bonito, pero ¿qué significa? Fíjense bien. Daniel, según el diccionario de nombres en hebreo, la palabra Daniel significa Dios es mi juez. ¿Y cómo le había puesto el jefe de los eunucos por mandato de Nabucodonosor? ¿Cómo lo había puesto? Belsasar. ¿Y sabe qué significa Belsasar? El Dios Bel protege al rey. Reprendo al diablo. Estaba poniendo el nombre de un demonio. Ananías significa la gracia del Señor está conmigo. ¿Y cómo le habían puesto a Ananías? Sadrach. Y Sadrach significa lo que el Dios Aku ha mandado que se haga. El nombre de otro demonio. Vamos. Misael significa, Misael es en inglés, o más bien la traducción de Michael al español. Pero Misael, el nombre hebreo, se traduce al castellano como Miguel. Y significa quien es como Dios. O sea, en pocas palabras, el reflejo de la imagen de Dios. Eso significa Miguel o Misael. Se ha llegado a decir, comentaristas bíblicos, que si Misael o Miguel significa la imagen de Dios o el reflejo de Dios, entonces en contraste con la asonancia de las palabras, el nombre que se le da al enemigo como Luzbel significa la sombra de Dios. O sea, la imagen de Dios en negro, al carbón. Por la asonancia de nombres, Misael y Luzbel. Recuerden ustedes que la poesía hebrea no es como la poesía que nosotros conocemos en verso, sino que estaba descrita en prosa y no tenía consonancia. Pero sí había cierta agrupación de palabras que se podían conjugar para llevar a un significado parecido o contrastado. Entonces, en este caso, la explicación que se nos da es esta. Ahora, Azarías, el nombre Azarías significa Dios es mi ayuda. ¿Y cómo le pusieron a Azarías? Abednego, que significa el siervo del Dios Nego. Como el enemigo muchas veces quiere con nosotros que en vez de servir al Señor, podamos servirle a Él.
Que en vez de alabar al Señor, le alabemos a Él. Que en vez de adorar al Señor, le adoremos a Él. Y la historia que estamos viendo de estos 4 jóvenes hebreos es la misma situación que nosotros y que la juventud en el día de hoy atraviesa. El enemigo le pone trampas, el enemigo está tratando de usar la música cristiana, entre paréntesis, entre comillas, para sacar del cauce de la alabanza y la adoración pura y sacra delante del Señor. Y está mezclando con letra cristiana, con letra de la Biblia, ritmos que desagradan al Señor. Usted va a ver que es un problema terrible, es un problema tremendo, porque muchas veces, mire, y a quién no le gusta estar alegre, ¿verdad? Y que suene la batería y que suene aquello y Dios está haciendo cosas, y se oye bonito y dice, qué alegre eso. Pero la pregunta es, ¿nosotros adoramos al Señor a través de esos ritmos que nos gustan en espíritu y en verdad? ¿O incitamos a la carne a que dé su movidita? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Dios está buscando adoradores que le adoren al ritmo que se está sonando en la radio. Al ritmo del canal de televisión. Al ritmo de la canción nueva, porque ya no son alabanzas, que sacó el hermano. ¿Qué dice que es hermano? Así dice. Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y de qué manera nosotros podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad? Entregando nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en servicio, en sacrificio vivo delante del Señor. La Biblia dice entonces que estos 4 varones estaban de momento en una encrucijada, pero se levantó uno de los 4, este hombre llamado Daniel, que significa Dios es mi juez. Este hombre entendía, más o menos tenían alrededor de 17, 18 años. Describe la historia cuando llegan a Babilonia, jovencitos, chavalos, están allí, pero tomaron la firme determinación, la decisión determinante de abrocharse la faja del pantalón y servir al Señor y entregar su vida misma al Señor, aunque esto les costase la vida. Y si usted lee la historia en el capítulo 1, llega el capítulo 2, se va a dar cuenta que pasaron peligros, penalidades. Aunque Dios había puesto en gracia a estos varones, el enemigo no dejaba de atacarlos de una u otra manera. Y quiero que vayamos a la Biblia, en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante. Mire qué es lo que dice. El rey Nabucodonosor, después que pasaron los 10 días, después que pasó el tiempo, que ellos tenían que presentarse delante del rey, dice la Biblia que de momento el rey tuvo un sueño, pero que el sueño lo había olvidado, y entonces manda a llamar a los sortílegos, a los adivinos, a los cabezones, a la gente astróloga, a los que sabían interpretar sueños en Babilonia. Y cuando estaban ahí, de momento dice: rey, tuve un sueño, el problema es que el asunto lo olvidé, no sé qué fue lo que soñé. Y entonces aquellos adivinos, gente que tenía mucha ciencia, mucho de renombre, gente que tenía años de trabajar en ese asunto, dijeron: bueno, rey, es que es difícil que nosotros podamos interpretar eso, porque jamás ningún rey nos ha pedido eso. Y entonces el rey manda a matar a toda esa gente de ciencia. Y cuando llega el edicto también a oídos de Daniel, fíjese bien, ellos también iban en el asunto, porque ellos eran sabios. Era gente que estaba estudiando la ciencia, Babilonia, Caldea. Y cuando les llega el edicto, le dice: bueno, ustedes van a morir en cierto tiempo porque el rey así lo ha dicho. Entonces dice: bueno, Daniel, ¿y qué fue lo que pasó? Pregunta Daniel. Le estoy parafraseando la historia. Le dice el que lleva el mensaje: lo que sucede es que el rey tuvo un sueño, pero el rey ha olvidado, capítulo 2, el sueño que tuvo, no sabe qué fue lo que soñó, y mandó a llamar a todos los magos, sortílegos, los adivinos, y les preguntó, pero nadie puede decir nada. Y entonces dice Daniel: el asunto no está en mis manos, pero hay un Dios que revela las cosas ocultas, y a Él sea toda la gloria. Solo dame tiempo para prepararme, para meterme en el secreto de Dios, para meterme en ayuno, para meterme en oración, para meterme allí con Dios y decirle al Señor qué es lo que está pasando. Y yo estoy seguro, dice Daniel, que Él dará la respuesta. Y de momento, pasado el tiempo, mandan a llamar a Daniel. Y cuando Daniel llega, mire qué impresionante esto, jovencito más que todo,
los cabezones que era la gente que el rey tenía a su mano, que sus consejeros. Y Daniel comienza a decir: rey, no sea a nosotros la gloria, pero Dios me ha revelado tu sueño, el sueño que... Y comienza Daniel a describir el sueño que había tenido, y el rey recuerda y dice: es cierto eso que me estás diciendo. Y entonces el rey dice que todo mundo adore al Dios de Daniel, porque ese es un Dios que revela los secretos, que sabe los pensamientos del hombre. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor es más cortante que toda espada de dos filos, que entra, que penetra en el alma, en el corazón, en los tuétanos, corta las coyunturas y nos da a conocer delante del Señor tal como somos. La Biblia dice entonces que Daniel, que Azarías, que Ananías y Misael son puestos en lugares privilegiados en Babilonia. Esta era gente que Dios había puesto en gracia y estaban en lugares privilegiados. Pero de momento la Biblia dice en el capítulo 3, en el versículo 1 al 7, que el rey erige una imagen. Y vamos a leer esto. Miren qué es lo que dice. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y la anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey. 4. Y pregonaron, y el pregonero anunciaba a alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones, lenguas, que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y que no la adore, inmediatamente será echado en el horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, todas las naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero mire qué interesante esto: toda la gente estaba adorando la estatua que el rey había levantado. Y usted sigue leyendo la historia y se va a dar cuenta del versículo 8 al 16, que yo no sé por qué siempre el enemigo levanta gente aún fuera y dentro de la iglesia para hablar más de la cuenta, para hablar cosas que no son. Porque estos 3 varones, Daniel no estaba en ese momento, estaba Ananías, estaba Azarías y estaba Misael de pie cuando el rey mandó que adoraran la estatua. Y dice la palabra del Señor que estos se quedaron de pie. El rey no los había visto, pero de momento los vio alguien que tenía una lengua como de corbata y le fue con el chisme. Mire, porque hay gente que tiene una lengua grandota. Y le fueron a decir al rey: rey, vive para siempre. Versículo 8, rey, ¿verdad que has promulgado el edicto que todo mundo tiene que postrarse delante de la estatua, que todo mundo tiene que adorarla cuando oigan la cítara, la zampoña, el arpa, todo el instrumento? Sí, sí es. Y tú eres el rey que vive para siempre, porque lo endiosaban, pensaban que era un dios. A él lo habían hecho tan grande que él pensaba también que era un dios. Usted sabe quién es Nabucodonosor, ¿verdad? El que Dios lo convirtió en bestia durante 7 años. Por soberbia, porque se creía Dios. Y entonces van y le dicen: rey, lo que pasa es que ahí hay 3 jovencitos, aquellos que pusiste como gobernadores, los judíos que están en Babilonia, sí, esos que no son de aquí. Fíjate, rey, que cuando todo el mundo estaba postrado, los 3 cabezones estaban allá atrás y no se postraban, no te adoraron, no echaron flores, no alababan, rey. Eso no es así, tenés que hacer algo. Y comenzaron a meter cizaña en el rey. Y entonces la Biblia dice que Nabucodonosor manda a llamar a Ananías, a Azarías y a Misael. Y llegan los 3.
Y entonces el rey les pregunta, ¿qué pasa, muchachos? Yo dije el edicto que todos los que oyeran el sonido de la bocina, cualquier instrumento de música, cuando sonara el pregonero, tenían que rendirse ante los pies del estatua. Eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros nos rindamos ante sus pies y no a los pies del Señor. Usted ante los únicos pies que tiene que rendirse y tiene que doblar rodillas y tiene que derramar lágrimas son ante los pies del Cristo de la gloria, aquel que murió pero que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios. Y la Biblia dice entonces que estos tres fueron valientes y le dijeron al rey, ¿sabes qué, rey? Aunque nos digas que nos va a echar, le dice el rey, bueno, si ustedes no adoran la estatua, esto es así, muchachos. Vamos a encender 7 veces el horno de fuego y lo vamos a meter ahí, porque ustedes tienen que ser de ejemplo. Eso no puede ser como creen ustedes que ustedes no van a adorar. Ustedes no son aquí la excepción, todo el mundo tiene que adorar. ¿Y usted qué cree que le dijeron los muchachos? ¿Está bien? Mande caliente el horno 7 veces. Pero déjanos decirnos una cosa, rey. El Dios a quien nosotros servimos, Él nos puede librar de ese horno de fuego. Mire, hermana María, pero si no nos librase, ahí está la candela. Pero si no nos librase, sepa, rey, que tampoco vamos a adorar ese tucuepalo que tenés allá arriba. Alaba al Señor. ¿Cuántos jóvenes pueden ser así? Determinante. ¿Cuál es el tema de esta noche? Nos pudiste haber cambiado el nombre en papel, pero no doblegás mi fe. ¡Ay, santo Dios! Que está arraigada en mi corazón. Y mira qué interesante. Y la Biblia dice que volvieron a tocar los instrumentos de música y que estos tres se quedaron ahí de pie y que no adoraron la estatua. Entonces el rey se puso enojado y los mandó, écheme 2 grandotototes así, guardaespaldas, gente de guerra, dice, gente formida, gente fuerte. Mira, habían atizado el horno 7 veces más. Ese horno estaba ya que a punto que reventar, hasta que el vapor que salía ahí de largo. Y de momento dice la Biblia, siga leyendo usted en el capítulo 3 en adelante, versículo 14 al 16, dice que los tomaron, estos grandes, y que de uno a uno los tiraron. Así dice, los lanzaron desde arriba hacia abajo. Los lanzaron al horno, pero no los lanzaron así por lanzarlo. Iban amarrados de pie y de cabeza. Usted le debió dar cuenta, de pie y de mano. Iban atados, dice la Biblia que iban atados y los lanzaron arriba, y que esta gente grandota, formida, que lanzó a estos 3 jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, cuando se acercaron al borde, estos cayeron muertos, se murieron allí. La presión, el calor era tanta, pero estos 3 cayeron allá abajo en el horno. Y la Biblia dice, sigue diciendo, que mientras el horno estaba calentado en lo fino 7 veces más, ese calor era terrible. De momento el rey estaba apesarado, claro, porque estos eran gente que estaba sirviendo en el gobierno, que él había puesto en un lugar privilegiado, pero habían desobedecido una orden directa. Y entonces me imagino yo que el rey pensaba, ¿y ahora qué le voy a decir a Daniel? Porque Daniel fue el que me lo recomendó. Daniel no está aquí. Pero de momento, cuando estaban ellos ahí en el horno de fuego, de momento el rey queda viendo así como que la puerta del horno y dice, vengan para acá. Y no fueron cuántos los que echamos, no eran 3 los que echamos. Sí, rey, eran 3. Ahí está Sadrach, Mesach y Abednego, porque así los conocían ellos. Esos son los mismos, ¿verdad? Ananías, Azarías y Misael, los mismitos judíos, rey. Pero ¿qué es lo que está pasando allí? Yo miro que, a ver, quiero ver. Uno, ¿será que yo no sé contar? Tráiganme una calculadora, señoras y señores, ¿qué pasa? 1, 2, ¿cuántos echamos? 3, rey. Entonces yo necesito anteojos. ¿Qué? ¿Por qué, rey? ¿Qué pasa? Porque yo no miro 3, yo miro 4 que están allá adentro, y el cuarto es semejante a los hijos de los dioses, porque ese, aunque esté el horno encendido, aunque está caliente el fuego allí, yo lo miro que se resplandece más que es lo que, ¡ay, santo Dios de la gloria! Más que el fuego. Y estando estos ahí de momento, dice la Biblia que salen, y que ni sus vestiduras ni su pelo siquiera olía a humo. Byron Arriola, alaba al Señor. El libro de Isaías dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, ¿no? Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Cuando pases por el río no te anegarás. ¿Sabe qué significa anegar? Cuando viene la corriente y le golpea a uno y ¡ah! 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 No te va a sofocar, no te va a arrastrar, porque usted está anclado en la roca inconmovible de los siglos, que se llama Jesús de Nazaret. Ese mismo que estaba allá en el horno de fuego, ese mismo que cubrió con su Espíritu Santo a Ananías, a Azarías y a Misael, está aquí esta noche. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice entonces que estos estaban firmes, determinados, y le dicen al rey: estate tranquilo, haz lo que vos querrás, pero una cosa te voy a decir, rey, hablando en español: no existe en este mundo nada, diga usted, no existe nada que pueda apartarme del Cristo de la gloria. No hay nada en este mundo que pueda hacerme sucumbir ante mi fe. No hay nada que pueda separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni hambre, ni desnudez, ni muerte, ni pestilencia, ni enfermedad, ni nada. No hay nada que pueda apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando lo inventen, ya no me va a hacer nada, porque voy a estar en el cielo. ¡Alaba! Decisiones determinantes. Encontramos en esta historia que la protección divina de Dios, amada iglesia, amado joven, es real. Que Dios no es una filosofía hueca. Que Dios no es sutileza y estratagema de hombre. Que Dios no es teología barata. Que Dios es manifestación de poder, protección divina. La palabra dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios tiene siempre cuidado de nosotros. La Biblia dice entonces que Nabucodonosor, voy terminando ya, reconoce que Jehová es Dios. Mire lo que dice el versículo 28 del capítulo 3. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios. ¿Cómo los conocía él? De Sadrac, de Mesac y Abednego. Pero ¿cómo se llamaban? Misael, Azarías y Ananías. Y dice Nabucodonosor: y Nabucodonosor dijo, digo, está conmigo, bendito sea el Dios de Sadrac, de Mesac y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no fuese su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación y lengua diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado, y que su casa sea convertido en estiercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como Jehová. Y mire lo que dice el 30. Entonces el rey puso en alto a Sadrac, a Mesac y a Abednego en la provincia de Babilonia. Quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, que usted se quede con esta palabra. Dios es el único que en su momento tendrá la potestad de cambiarle su nombre. Vamos a la Biblia. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, ¿a quién? Al cobarde, al que se corra, al que quede a media, al que no termine la carrera, al que diga que quiere pero nunca acepta a Cristo. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca
y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, sino solo el Señor que lo escribe. Nuestra vida debe estar llena de decisiones determinantes que vayan siempre dirigidas al servicio a nuestro Dios. Y aunque se quieran levantar pequeños dioses e ídolos en el camino, usted tiene que hacer como Daniel, como Ananías, como Azarías y como Misael, y pararse firme y decirle al enemigo: te equivocaste, diablo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pongámonos de pie, iglesia, en esta noche. Yo quisiera saber si hubiese alguien en este lugar que deseara entregar su vida al Señor Jesús. Alguien que diga: hermano, la verdad es que yo estoy cansado ya de que el mundo me llame como se le antoje, que me tome como monigote y que no me tome en serio. El Señor dice: mío eres tú, yo te puse nombre. La palabra del Señor dice que a los que creen en su nombre se les dio la potestad, se les dio el derecho, se les dio el documento legal, se les dio la escritura, se les dio la letra legal de ser hechos hijos de Dios. Si hubiese alguien esta noche